Salí de la sala después de que oí a mi propio hijo decir para su esposa que yo solo estaba ahí para cocinar y pagar las cuentas. Estas palabras resonaron en mis oídos como un eco doloroso, pero mantuve la compostura hasta llegar a mi habitación. Ahí, con la puerta cerrada, dejé que las lágrimas rodaran por mis mejillas mientras mi corazón se encogía de dolor. Esa frase cambió todo para mí. En un segundo, años de sacrificios, de amor incondicional, de noches preocupándome por él se redujeron a dos funciones: cocinar y pagar. Como si fuera una empleada doméstica y un cajero automático al mismo tiempo. Como si mis sentimientos, mi dignidad, mi vida entera no valieran nada. Me llamo Teodora Galdés, tengo 70 años, y durante 45 años trabajé como costurera en una fábrica textil para comprar esta casa. Cada centavo que gané, cada sacrificio que hice, cada noche sin dormir cosiendo piezas extras para ganar unos dólares más, todo fue para tener un hogar propio donde envejecer con dignidad. Cuando mi esposo murió hace 10 años, pensé que al menos tenía la tranquilidad de saber que mi hijo André tendría un lugar seguro cuando formara su familia. ¡Qué equivocada estaba! André se casó con Rebeca hace 3 años, y desde entonces mi casa se convirtió en su refugio financiero. Cada mes llegaban con una emergencia diferente, que si el alquiler de su departamento subió, que si el coche se descompuso, que si necesitaban dinero para los gastos médicos de ella. Siempre había algo, siempre había una razón por la cual yo tenía que abrir mi cartera y mi corazón para ayudarlos. Al principio lo hacía con gusto. Era mi hijo, mi único hijo, y quería verlo feliz. Pero con el tiempo empecé a notar que sus visitas solo ocurrían cuando necesitaban algo. Ya no venían a almorzar conmigo los domingos como antes. Ya no me preguntaban cómo estaba mi artritis o si necesitaba ayuda con las compras del mercado. Llegaban directo al punto: mamá, necesitamos que nos ayudes con esto, o mamá, ¿podrías prestarnos aquello? La gota que derramó el vaso fue esa conversación que escuché sin querer. Estaba en la cocina preparando café cuando los oí hablar en la sala. Rebeca le decía a André que ya era hora de que aprovecharan mejor la situación, que yo tenía una casa grande y una pensión decente, que ellos podrían organizarse mejor si se mudaran definitivamente conmigo. Ella no va a decir que no, le decía André a su esposa. Además, no es como si tuviera mucho que hacer. Puede cocinar para nosotros y ayudarnos con los gastos. Al final, para eso están las madres, ¿no? Ahí fue cuando se me paró el mundo. Para eso están las madres. Para cocinar y pagar cuentas. Nada más que eso. Como si los años que pasé criándolo sola después de la muerte de su padre no contaran. Como si las noches que me quedé despierta cuidándolo cuando estaba enfermo fueran insignificantes. Como si todo mi amor, todos mis sueños, todas mis esperanzas para él se redujeran a ser su proveedora gratuita de por vida. Me quedé inmóvil junto a la cafetera, sintiendo como mi cuerpo temblaba de una mezcla de tristeza y rabia que nunca había experimentado. 70 años de vida, y mi propio hijo me veía como una cosa, no como una persona. Una cosa útil, pero cosa al fin. Esa noche, cuando ellos se fueron a su departamento después de cenar lo que yo cociné y llevarse la comida que yo pagué para los próximos días, me senté en mi cama y tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir exactamente qué estaban planeando. Porque algo me decía que esa conversación que escuché era apenas el comienzo de algo mucho peor. Tenía razón. Los siguientes días comencé a notar cosas extrañas que antes había pasado por alto. André recibía llamadas que cortaba inmediatamente cuando yo aparecía. Rebeca me hacía preguntas sobre los documentos de la casa, sobre mi testamento, sobre mis cuentas bancarias, siempre con la excusa de querer ayudarme a organizarme mejor. Los dos tenían una actitud diferente, más urgente, como si estuvieran esperando algo. Una tarde, mientras André fue al baño, su teléfono sonó y sin pensar contesté. ¿Ya tienes los papeles listos?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Disculpe, respondí confundida. La línea se cortó inmediatamente. Cuando André regresó y le pregunté sobre la llamada, se puso nervioso y me dijo que seguramente era una llamada equivocada. Pero yo sabía que mentía. Sus ojos evitaban los míos, sus manos temblaban ligeramente, y había esa expresión en su rostro que conocía desde que era niño, la misma cara que ponía cuando había hecho algo malo y trataba de ocultármelo. Esa noche decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que me pasaran por encima. Había trabajado toda mi vida para tener lo que tenía,
Había sacrificado mis propios sueños para darle a las oportunidades que yo nunca tuve, y no iba a permitir que me tratara como si fuera un obstáculo en su camino hacia la riqueza fácil. Al día siguiente comenzaría mi investigación. Iba a descubrir que estaban tramando mi hijo y su esposa, y cuando lo hiciera, iban a lamentar haber subestimado a esta vieja costurera que había sobrevivido a décadas de lucha y sacrificio. Porque si algo había aprendido en 70 años de vida era esto: nunca subestimes a una mujer que no tiene nada que perder, especialmente cuando esa mujer es tu madre y la has traicionado en su propia casa. El día siguiente amaneció con una lluvia suave que golpeaba contra las ventanas de mi casa, como si el cielo también sintiera la pesadez que cargaba en mi corazón. Pero yo tenía una misión, y no iba a dejarme vencer por la tristeza. Había decidido convertirme en detective de mi propia vida, y eso era exactamente lo que iba a hacer. André llegó como siempre, alrededor de las 10 de la mañana, con esa sonrisa forzada que últimamente usaba conmigo. Me saludó con un beso en la mejilla y se dirigió directamente a la cocina, esperando que yo le sirviera el desayuno como hacía todas las mañanas. Pero esta vez, yo estaba observando cada uno de sus movimientos con ojos diferentes. «Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste?», me preguntó mientras se sentaba en la mesa, sacando su teléfono del bolsillo. «Bien, hijo. ¿Y tú?». «Rebeca está bien», le respondí, sirviéndole café y manteniéndome atenta a su reacción. Sí, todo bien. Ella tenía que hacer unas diligencias hoy, por eso no vino conmigo. Mentira número 1. Rebeca nunca hacía diligencia sola, siempre arrastraba a André a todos lados como si fuera su asistente personal. Pero no dije nada, solo asentí y seguí observando. Su teléfono comenzó a sonar y vi cómo su rostro se tensó inmediatamente. Miró la pantalla, luego me miró a mí, y después colgó la llamada sin contestar. 2 minutos después, volvió a sonar. La misma reacción: miró, dudó, y colgó. ¿No vas a contestar? Puede ser importante, le dije, tratando de sonar casual. No es nada importante. Probablemente es alguien vendiendo algo, murmuró, pero su voz sonaba tensa. La tercera vez que sonó, no pudo evitarlo. Contestó, pero se levantó inmediatamente y se dirigió hacia el patio trasero, pensando que no podría escucharlo desde la cocina. Qué equivocado estaba. Las paredes de esta casa son delgadas, y yo conozco cada rincón donde las voces se pueden escuchar mejor. Me acerqué sigilosamente hacia la ventana que da al patio y aguzé el oído. Te dije que no me llames cuando estoy en casa de mi madre, lo escuché decir en voz baja. Sí, ya sé que es urgente, pero tiene que esperar. No, ella no sospecha nada todavía, pero si sigues llamando así va a empezar a hacer preguntas. Mira, necesito más tiempo para conseguir los documentos que me pides. No es tan fácil como crees. Está bien, nos vemos esta tarde en el lugar de siempre. Colgó la llamada y se quedó parado ahí por unos minutos, pasándose las manos por el cabello como hacía cuando estaba nervioso. Yo me alejé rápidamente de la ventana y fingí estar ocupada lavando los platos cuando él regresó. ¿Todo bien, hijo?, le pregunté, notando cómo evitaba mirar mis ojos. Sí, mamá, todo perfecto. Era un amigo del trabajo que necesitaba que le ayudara con algo. Mentira número 2. André no tenía amigos del trabajo que lo llamaran con tanta insistencia. Trabajaba en una ferretería como encargado de almacén, y siempre me había dicho que prefería mantener su vida laboral y personal separadas. Después del desayuno, se quedó un rato más conmigo, pero estaba claramente distraído. Cada 5 minutos miraba su teléfono, como esperando otro mensaje o llamada. Alrededor del mediodía me dijo que tenía que irse porque Rebeca lo necesitaba para algo. Nos vemos mañana, mamá. Que descanses. En cuanto escuché el portón cerrarse, supe que tenía una oportunidad. Andrés siempre dejaba cosas en el cajón de la mesa del comedor, llaves extras, recibos, papeles que se le caían de los bolsillos. Era un hábito que tenía desde adolescente, y yo siempre había respetado su privacidad. Pero los tiempos habían cambiado. Me dirigí hacia el cajón con el corazón acelerado. Dentro encontré exactamente lo que esperaba, un montón de papeles arrugados y doblados. Los extendí sobre la mesa y comencé a revisarlos uno por uno. El primer papel que llamó mi atención era un documento de solicitud de préstamo del Banco Nacional por $25,000. El nombre del solicitante: André Galdés. El estado de la solicitud:
Aprobado. La fecha de la firma. Hacía 2 semanas. $25,000. André ganaba apenas $1,200 al mes en la ferretería. ¿Cómo había conseguido la aprobación para un préstamo de esa magnitud? Seguí leyendo y encontré la respuesta en la sección de garantías. Aval, Teodora Galdés. Relación. Madre. Propietaria de inmueble en calle Rosa 247. Mi casa. Habían usado mi casa como garantía para un préstamo de $25,000 sin mi conocimiento. Las manos me temblaron mientras sostenía el papel. No solo me estaban usando como cocinera y cajero automático, estaban usando mi propiedad, mi patrimonio, mi seguridad económica como respaldo para sus aventuras financieras. Pero eso no era todo. Había más papeles. Facturas de una joyería por $8,000, recibos de una tienda de electrónicos por $3,500 y una factura de un concesionario de carros por $18,000. Todo pagado con tarjetas de crédito o préstamos que yo no conocía. ¿En qué estaban gastando todo ese dinero? André y Rebeca vivían en un departamento pequeño, tenían un carro viejo, y siempre me decían que estaban pasando por dificultades económicas. Entonces, ¿dónde estaba todo lo que habían comprado con esos $25,000? Cuando André regresó esa tarde, yo ya tenía el documento de préstamo esperándolo sobre la mesa de la cocina. Su cara se puso pálida en cuanto lo vio. Mamá, yo te puedo explicar. Espero que sí, le dije, tratando de mantener la voz calmada aunque por dentro sentía que el mundo se me venía abajo. Porque necesito que me expliques cómo es posible que hayas usado mi casa como garantía para un préstamo de $25,000 sin siquiera preguntarme. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí y se cubrió la cara con las manos. Fue por Rebeca, mamá. Ella tenía una deuda urgente que pagar, y si no la pagaba iban a meterla en problemas. Yo no sabía qué hacer. Fuimos al banco y el empleado nos dijo que con mi sueldo no era suficiente, pero que si tenía un aval con propiedades, entonces sí podían aprobar el préstamo. ¿Y por qué no me preguntaste a mí? ¿Por qué tuviste que hacer esto a mis espaldas? Porque sabía que ibas a preocuparte, y no queríamos darte esa carga. Pensamos que podríamos pagar el préstamo sin que te enteraras, y todos contentos. ¿Todos contentos? André, pusiste mi casa en riesgo. Si no pueden pagar ese préstamo, el banco puede quitarme mi propiedad. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, mamá, lo entiendo. Pero te juro que vamos a pagar todo. Rebeca consiguió un trabajo nuevo que paga muy bien, y yo estoy viendo la posibilidad de trabajar horas extras. No va a pasar nada malo, te lo prometo. Mentira número 3. Rebeca nunca había trabajado en los 3 años que llevaba casada con André. Siempre tenía alguna excusa, que si estaba estudiando, que si tenía problemas de salud, que si estaba esperando la respuesta de una entrevista que nunca llegaba. ¿Y para qué necesitaban tanto dinero? $25,000 no es una cantidad pequeña. Era una deuda de las tarjetas de crédito de Rebeca de antes de casarnos. Una deuda muy vieja que se había acumulado con intereses y todo eso. Otra mentira. Si fuera una deuda vieja, habría registros, estados de cuenta, documentos. Pero no había nada de eso entre los papeles que encontré. Esa noche, después de que Andrés se fue a su casa con la promesa de que todo se iba a arreglar pronto, me quedé despierta pensando en todo lo que había descubierto. $25,000 desaparecidos, facturas por miles de dólares más, mentiras constantes, y mi casa puesta como garantía sin mi consentimiento. Pero algo me decía que esto era apenas la punta del iceberg. La conversación telefónica que había escuchado, la insistencia de la persona que llamaba, el nerviosismo de André, todo apuntaba a que había algo mucho más grande detrás de todo esto. Decidí que al día siguiente continuaría mi investigación. Tenía que llegar al fondo de este asunto antes de que fuera demasiado tarde. Porque si había aprendido algo en 70 años de vida era que cuando alguien te miente una vez, probablemente te está mintiendo en muchas otras cosas también. Y yo tenía la horrible sospecha de que las mentiras de mi hijo apenas estaban comenzando. Los siguientes 3 días los pasé como una espía en mi propia casa. Cada vez que André venía a visitarme, yo fingía estar ocupada con mis labores domésticas mientras observaba cada uno de sus movimientos, cada llamada telefónica, cada gesto nervioso que hacía cuando pensaba que no lo estaba viendo.
El miércoles por la mañana, mientras él se duchaba en el baño de visitas como hacía últimamente para no molestarme temprano en casa, decidí revisar más profundamente el cajón donde había encontrado el documento del préstamo. Esta vez fui más minuciosa, buscando entre todos los papeles que había acumulado en los últimos meses. Lo que encontré me dejó sin respiración. Había más documentos de préstamos. No 1, ni 2, sino 5 préstamos diferentes de bancos distintos, todos a nombre de André, todos con mi casa como garantía. Los montos eran aterradores: $15,000 del Banco Popular, $12,000 del Banco de Crédito, $8,500 del Banco Nacional, $20,000 del Banco Comercial, y el original de $25,000 que ya había descubierto. En total, $80,500 en préstamos que yo no sabía que existían. André ganaba $1,200 al mes. $80,000 representaban más de 5 años de su salario completo, sin gastar un centavo en comida, vivienda o cualquier otro gasto. Era matemáticamente imposible que pudiera pagar esa cantidad con su trabajo actual. Pero lo peor estaba por venir. Entre los últimos papeles del cajón encontré algo que me heló la sangre: un estado de cuenta bancario que mostraba que alguien había estado usando mi tarjeta de débito para hacer retiros por cantidades de $2,000, $3,000, hasta $5,000 durante los últimos 6 meses. Retiros que yo jamás había autorizado, en horarios cuando yo estaba durmiendo o cuando André tenía las llaves de mi casa. En total, habían retirado $28,000 de mi cuenta de ahorros. Dinero que yo había guardado centavo por centavo durante años, pensando que era mi seguridad para la vejez. Mi pensión mensual era de $900. Esos $28,000 representaban más de 2 años y medio de mi pensión completa. Todo ese dinero, desaparecido sin que yo me diera cuenta. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta de que alguien estaba robándome sistemáticamente durante meses? Cuando Andrés salió de la ducha, yo ya tenía todos los documentos extendidos sobre la mesa del comedor, organizados como evidencia en un tribunal. Su cara se transformó completamente cuando los vio. Ya no era el André nervioso que trataba de ocultar algo pequeño, ahora era un hombre atrapado con las manos en la masa. «Mamá, yo te puedo explicar todo esto». «Espero que sí, André, porque necesito que me expliques cómo es posible que tengas $80,000 en préstamos usando mi casa como garantía, y cómo es posible que alguien haya estado robando dinero de mi cuenta bancaria durante meses». Se sentó lentamente, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo parecido al André que había criado, el niño que se refugiaba en mis brazos cuando había hecho algo malo y necesitaba perdón. «Mamá, todo empezó como algo pequeño. Rebeca tenía algunas deudas de antes de casarnos, y pensamos que podríamos arreglarlas rápidamente con un préstamo pequeño. Un préstamo pequeño de $25,000. Bueno, no era tan pequeño, pero pensamos que era manejable. Pero cuando fuimos a pagar la primera cuota, nos dimos cuenta de que los intereses eran mucho más altos de lo que habíamos calculado. Y Rebeca me dijo que tenía otras deudas que no me había contado antes». «¿Qué tipo de deudas?» «Tarjetas de crédito, préstamos de casas de empeño, dinero que le había prestado su familia. En total eran como $40,000 que tenía que pagar urgentemente. Y en lugar de buscar una solución legal, decidieron robarme a mí». «No es robar, mamá. Es un préstamo temporal. Íbamos a devolverte todo el dinero en cuanto Rebeca resolviera sus problemas». «André, ¿tú me escuchas a ti mismo? Tomaron préstamos por $80,000 usando mi casa como garantía sin mi autorización. Robaron $28,000 de mi cuenta bancaria sin mi conocimiento. ¿Cómo puedes llamar a eso un préstamo temporal?» «Porque teníamos un plan, mamá. Rebeca conoce a alguien que nos puede ayudar a conseguir dinero rápido para pagar todo y devolverte lo que te debemos». Esas palabras me asustaron más que todos los números que había visto en los documentos. ¿Qué tipo de plan? ¿Qué significa eso de conseguir dinero rápido? Andrés se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado al otro de la sala, pasándose las manos por el cabello como hacía cuando estaba extremadamente nervioso. «Rebeca tiene un contacto que compra propiedades rápidamente, sin muchas preguntas, sin mucho papeleo. Paga en efectivo y cierra el trato en pocos días». «¿Estás hablando de vender una propiedad? ¿Qué propiedad?» Andrés se detuvo y me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. «Esta casa, mamá. Rebeca dice que podríamos vender la casa,
pagar todas las deudas, y después comprarte un departamento más pequeño y más cómodo para ti. Un lugar donde no tengas que preocuparte por el mantenimiento, donde todo sea más fácil de manejar. El mundo se detuvo completamente en ese momento. Mi hijo, el niño que había criado sola, que había alimentado y vestido y educado con mi trabajo de costurera, me estaba proponiendo vender mi casa para pagar las deudas que él y su esposa habían acumulado robándome. André, esta casa no está en venta. Esta casa es mía, la pagué con 45 años de trabajo, y aquí es donde voy a vivir hasta el día que me muera. Mamá, sé razonable. Tú ya estás grande, y esta casa es demasiado para ti. ¿Para qué necesitas 3 habitaciones y un patio tan grande? Un departamento moderno sería mucho mejor para ti. No me digas qué es lo que necesito o lo que no necesito. Y no me digas qué es lo que es mejor para mí. Ustedes crearon este problema robándome y mintiendo, y ahora quieren resolverlo robándome más. No es robar. Es una solución que nos conviene a todos. Tú vas a vivir más cómoda, nosotros vamos a poder pagar nuestras deudas, y todos vamos a estar mejor. ¿Todos vamos a estar mejor? André, si vendo mi casa, ¿dónde voy a vivir? ¿En qué departamento mágico que van a comprarme con el dinero que sobra después de pagar $80,000 en préstamos más $28,000 que ya se robaron? Bueno, pensamos que podrías vivir con nosotros por un tiempo, hasta que encontremos algo adecuado para ti. Ahí estaba la verdad completa. No querían comprarme un departamento. Querían que vendiera mi casa para pagar sus deudas, y después querían que viviera con ellos como su empleada doméstica personal, cocinando, limpiando, pagando gastos, y agradeciendo que me dieran un techo donde dormir en la casa que ellos comprarían con el dinero de mi propiedad. Sal de mi casa, le dije, levantándome de la silla. Mamá, no te pongas así. Podemos hablar esto. Sal de mi casa ahora mismo. Y no regreses hasta que vengas a devolverme los $108,000 que me has robado. Mamá, sé razonable. No tengo $108,000 para devolverte. Entonces busca la manera de conseguirlos. Pero no vuelvas a poner un pie en esta casa hasta que me hayas devuelto hasta el último centavo. Andrés se quedó parado en medio de la sala, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Creo que esperaba que yo cediera, que aceptara su plan como había aceptado tantas otras cosas durante años. Pero esta vez era diferente. Esta vez había cruzado una línea que no tenía regreso. Mamá, no puedes echarme de la casa. Soy tu hijo. Tengo derecho a estar aquí. Tienes derecho a estar aquí cuando respetes esta casa y respetes a la persona que la paga. Mientras pienses que puedes robarme y mentirme, no tienes derecho a nada. Se fue esa tarde sin decir una palabra más, pero yo sabía que esto no había terminado. Tenía $80,000 en préstamos pendientes con mi casa como garantía, y según lo que había escuchado de su conversación telefónica, había gente esperando que resolviera esta situación pronto. Esa noche llamé al banco para reportar el uso no autorizado de mi tarjeta de débito y para preguntarle sobre los préstamos que habían otorgado usando mi propiedad como garantía. La respuesta que recibí me confirmó mis peores sospechas. Señora Galdés, según nuestros registros, usted firmó todos estos documentos en nuestras oficinas. Tenemos su identificación y su firma en cada uno de los contratos. Falsificación de documentos. Mi propio hijo había falsificado mi firma para conseguir esos préstamos. No solo me estaba robando, estaba cometiendo fraude bancario usando mi identidad. En ese momento supe que tenía que actuar rápido. Porque si André y Rebeca estaban dispuestos a llegar tan lejos, no había límite para lo que podrían hacer después. Y yo no iba a permitir que destruyeran lo que me había costado toda una vida construir. Durante 2 días no supe nada de André. 2 días de silencio que me llenaron de una tranquilidad extraña, como cuando termina una tormenta y puedes escuchar el goteo del agua de los tejados. Pero también sabía que era la calma antes de otra tormenta más grande. André no se iba a dar por vencido tan fácilmente, especialmente con $80,000 en préstamos pendientes y gente esperando respuestas. El viernes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín frontal, vi un taxi detenerse frente a mi casa. Del asiento trasero bajó Rebeca con 2 maletas grandes y una bolsa de lona que parecía pesadísima. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Se dirigió hacia la puerta principal como si fuera la dueña del lugar,
arrastrando las maletas por el sendero de piedras que yo había puesto con tanto cuidado años atrás. Cuando llegó al porche, ni siquiera tocó la puerta. Simplemente sacó una llave de su bolso y la insertó en la cerradura. «Disculpa», le grité desde el jardín. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Hola, suegra», me respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. André me dio su llave. «Necesito quedarme aquí por un tiempo». «¿Quédate aquí? ¿Quién te dio permiso para eso?» «Bueno, técnicamente esta casa también es de André, ¿no? Como es su madre y todo eso. Y yo soy su esposa, así que tengo derecho a estar aquí también». Dejé la manguera del jardín y me dirigí rápidamente hacia la puerta, pero ella ya había entrado y estaba arrastrando sus maletas hacia la sala principal. «Rebeca, esta casa es mía. Solo mía. André no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad, y mucho menos tú». «Ay, suegra, no se ponga así. Es solo temporal. Tuve un problemita en mi anterior lugar y necesito estar aquí mientras resuelvo las cosas». «¿Qué tipo de problema?» «Nada serio. Solo que el dueño del departamento donde estaba viviendo me echó porque no pude pagar el alquiler. Pero André me dijo que usted me iba a ayudar mientras conseguimos el dinero para resolver todo». «¿André te dijo eso? ¿Cuándo hablaste con André?» «Anoche. Me llamó y me dijo que usted ya sabía sobre nuestros problemas financieros y que había aceptado ayudarnos. Me dijo que podía quedarme aquí hasta que vendiéramos la casa y resolviéramos todo». Mentira tras mentira. André no me había llamado, no habíamos hablado sobre ninguna ayuda, y yo definitivamente no había aceptado que Rebeca se mudara a mi casa. Pero ahí estaba ella, instalándose en mi sala como si tuviera todo el derecho del mundo. «Rebeca, necesito que saques tus cosas de aquí inmediatamente. No tienes permiso para estar en mi casa». «Suegra, sea razonable. ¿Dónde voy a ir? No tengo dinero para un hotel y no tengo familia que me pueda ayudar. Además, somos familia, ¿no? Las familias se ayudan en momentos difíciles. Las familias se ayudan cuando hay respeto mutuo. Ustedes me robaron más de $100,000 y ahora quieren que les dé alojamiento gratis también». «Ay, no sea tan dramática. No fue robo, fue un malentendido. Y André ya le explicó que íbamos a devolver todo cuando vendiéramos la casa. Esta casa no se va a vender. Y tú te vas a ir de aquí ahora mismo». Pero Rebeca ya había empezado a desempacar una de sus maletas sobre mi sofá. Sacó ropa, productos de belleza, medicamentos, y hasta una cafetera eléctrica pequeña que enchufó en el tomacorriente de la sala. «Mire, suegra, yo entiendo que esté molesta. Pero las cosas son así. André y yo necesitamos resolver este problema de los préstamos o vamos a meternos en problemas muy serios. Y la única manera de resolverlo es vendiendo esta casa. Mientras más rápido acepte esa realidad, más rápido podemos hacer las cosas bien». «¿Me estás amenazando en mi propia casa?» «No la estoy amenazando. Le estoy explicando la situación. Mire, a mí tampoco me gusta tener que hacer esto, pero a veces las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles». Se dirigió hacia la cocina con su cafetera portátil y comenzó a reorganizar mis cosas para hacer espacio para las suyas. Movió mis tazas hacia una repisa más alta, puso sus bolsas de café donde yo tenía mi azúcar, y reemplazó mi mantel de la mesa por uno que sacó de su maleta. «¿Qué estás haciendo?» «Solo organizando un poco las cosas para que sea más cómodo para las dos. No se preocupe, no voy a tocar sus cosas importantes». Pero ya estaba tocando todo. En media hora había reorganizado mi cocina, movido los muebles de la sala para hacer espacio para sus pertenencias, y cambiado la posición de mi televisor para que se pudiera ver mejor desde donde ella había puesto su bolsa de dormir. «Rebeca, quiero que saques todas tus cosas de aquí inmediatamente y que te vayas». «Suegra, ya le dije que no tengo a dónde ir. Y además, legalmente tengo derecho a estar aquí». «¿Legalmente? ¿Qué quieres decir con eso?» «Bueno, André es su hijo y tiene derecho sobre esta propiedad por ser familia directa. Y yo soy su esposa, así que tengo los mismos derechos que él». «Eso no es cierto. Esta casa está a mi nombre solamente. André no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad». «¿Estás segura de eso? Porque André me dijo que había hablado con un abogado y que los hijos tienen derecho sobre las propiedades de sus padres,
especialmente cuando hay préstamos involucrados que usan la casa como garantía. Mi sangre se heló. ¿Había consultado a André con un abogado? ¿Estaban tratando de reclamar derechos sobre mi casa usando los préstamos fraudulentos como justificación? Además, continuó Rebeca mientras seguía reorganizando mi cocina, el abogado le dijo que cuando alguien mayor de edad vive solo en una casa tan grande, a veces el Estado puede intervenir si los familiares demuestran que la persona no puede mantener la propiedad adecuadamente. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros demostramos que usted necesita ayuda para mantener esta casa, para pagar las cuentas, para cuidar el jardín y todo eso, entonces podemos pedir que nos dejen administrar la propiedad en su nombre. Eso es imposible. Yo mantengo perfectamente mi casa. ¿Estás segura? Porque yo veo que el jardín trasero tiene maleza, algunas paredes necesitan pintura, y hay goteras en el baño de visitas que usted no ha reparado. Tenía razón en esas pequeñas cosas, pero eran problemas menores que cualquier casa de 70 años podía tener. Nada que indicara que yo no podía cuidar mi propiedad. Mire, suegra, no queremos llegar a esos extremos. Preferimos resolver esto de manera amistosa. Usted nos deja vender la casa, nosotros pagamos las deudas y le compramos un departamento lindo y cómodo. Todos contentos. Y si no acepto ese plan amistoso, ¿qué van a hacer? Bueno, entonces tendremos que buscar alternativas legales. André ya habló con el abogado sobre eso también. Esa tarde, después de que Rebeca se instaló completamente en mi casa como si fuera suya, llamé al único abogado que conocía, Fabricio Mendoza, un hombre mayor que había ayudado a mi difunto esposo con algunos problemas legales años atrás. Señora Galdés, me da mucho gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué toda la situación, los préstamos fraudulentos, el dinero robado de mi cuenta, las amenazas de Rebeca y las afirmaciones sobre derechos legales que podrían tener sobre mi propiedad. Señora Galdés, necesito que me escuche con mucha atención. Lo que me está describiendo son varios delitos graves: fraude bancario, falsificación de documentos, robo y posiblemente extorsión. Pero también necesito advertirle algo muy importante. ¿Qué cosa? Si realmente usaron su casa como garantía para $80,000 en préstamos, y si no pueden pagar esas deudas, los bancos sí pueden embargar su propiedad. Aunque las firmas hayan sido falsificadas, va a ser muy difícil probarlo, y mientras tanto los bancos van a proceder con los procesos de embargo. ¿Qué significa eso? Significa que tiene muy poco tiempo para actuar. Necesitamos reunir evidencia de que las firmas fueron falsificadas, necesitamos reportar los robos de su cuenta bancaria, y necesitamos hacer todo esto antes de que los bancos inicien procesos legales para recuperar el dinero de los préstamos. ¿Cuánto tiempo tengo? Probablemente unas pocas semanas, tal vez un mes si tenemos suerte. Los bancos son muy eficientes cuando se trata de recuperar dinero. Esa noche, mientras Rebeca dormía en mi sofá después de haber cenado la comida que yo cociné y de haberse duchado con mi agua caliente, me quedé despierta toda la noche pensando en lo que me había dicho el abogado Fabricio. Tiempo. Esa era la clave. André y Rebeca estaban contando con que el tiempo trabajara a su favor, que yo me sintiera presionada por los bancos y aceptara vender la casa para resolver rápidamente el problema. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban: 70 años de experiencia enfrentando problemas difíciles, y la determinación de una mujer que no tenía nada más que perder. Si querían jugar sucio, entonces iban a descubrir que esta vieja costurera sabía jugar ese juego mejor que ellos. Porque una cosa era segura: no iba a permitir que me quitaran lo que me había costado toda una vida construir. Al día siguiente comenzaría mi contraataque. Y cuando terminara con ellos, se iban a arrepentir de haber subestimado a Teodora Galdés. El sábado por la mañana desperté temprano con una sensación extraña en el estómago. Rebeca había estado en mi casa por 2 días, y ya sentía como si hubiera sido invadida por un ejército. Cada espacio que yo había organizado con cuidado durante décadas ahora tenía algo de ella: su ropa en mi armario de visitas, sus productos de belleza en mi baño, sus zapatos en la entrada, hasta su comida en mi refrigerador mezclada con la mía. Pero lo que más me molestaba era la actitud que había adoptado. Ya no se comportaba como una huésped temporal, se comportaba como si fuera la dueña de la casa y yo fuera la visita incómoda. Me corregía cuando ponía las cosas en su lugar, cambiaba los canales de televisión sin preguntarme, y hasta había empezado a contestar mi teléfono cuando sonaba. «Buenos días, suegra.
me dijo cuando bajé a la cocina esa mañana. Estaba preparando café con su cafetera portátil y había puesto mi cafetera vieja en una caja en el piso. ¿Por qué empacaste mi cafetera? Ay, es que la mía hace mejor café. La suya ya está muy viejita y no funciona bien. No se preocupe, después se la devuelvo. Rebeca, esa cafetera me la regaló mi esposo hace 20 años. No quiero que la empaques. Está bien, está bien. Después la saco. ¿Quiere café? Le hice con la nueva máquina. Va a ver qué rico queda. Me sirvió una taza de café en una de mis tazas favoritas, pero pude notar que había algo diferente en su actitud. Estaba más relajada, más segura de sí misma, como si hubiera ocurrido algo que la tranquilizara. ¿André va a venir hoy? Sí, viene más tarde. Tenemos que hacer unas diligencias importantes. ¿Qué tipo de diligencias? Nada del otro mundo. Solo unos papeles que necesitamos arreglar. Después del desayuno, Rebeca se fue a bañar y yo aproveché para revisar las cosas que había traído en sus maletas. Sabía que era una invasión de privacidad, pero a estas alturas ya no me importaba. Si ella podía reorganizar mi casa sin permiso, yo podía revisar sus pertenencias. En una de las bolsas laterales de su maleta principal encontré una carpeta con documentos que me helaron la sangre. Eran formularios de registro de domicilio de la oficina municipal, ya llenados con su información personal y mi dirección como su residencia oficial. La fecha de los documentos era del día anterior. Rebeca había ido a registrarse oficialmente como residente de mi casa sin siquiera preguntarme. Pero eso no era lo peor. También había una copia de una solicitud de evaluación de bienestar de adulto mayor dirigida al Departamento de Servicios Sociales, donde se solicitaba una inspección de mis condiciones de vida para determinar si necesitaba asistencia familiar en el manejo de sus asuntos personales y financieros. La solicitud estaba firmada por André Galdés y Rebeca Morales de Galdés, identificándose como familiares preocupados por el bienestar de la señora Teodora Galdés, quien vive sola en una propiedad que no puede mantener adecuadamente y que ha mostrado signos de confusión en el manejo de sus finanzas. Mi propio hijo había solicitado que el gobierno me evaluara como si fuera una anciana incapaz de cuidar de sí misma. Cuando Rebeca salió del baño, yo ya tenía los documentos extendidos sobre la mesa del comedor, esperándola. ¿Qué significa esto?, le pregunté, mostrándole los papeles. Su expresión cambió inmediatamente. Ya no era la nuera inocente que necesitaba ayuda temporal. Ahora era una mujer calculadora que había sido descubierta en medio de una estrategia. Ay, suegra, veo que encontró los papeles. ¿Te registraste como residente de mi casa sin mi permiso? Bueno, técnicamente estoy viviendo aquí, así que es legal registrarme como residente. ¿Y esto de la evaluación de bienestar? Me estás reportando como una anciana incapaz. Mire, suegra, no se tome esto de manera personal. Es solo una precaución legal que el abogado nos recomendó. ¿Precaución para qué? Para proteger sus intereses. Si el Estado determina que usted necesita ayuda para manejar sus asuntos, entonces André puede ser nombrado como su tutor legal, y eso nos va a facilitar resolver el problema de los préstamos sin que tenga que preocuparse por todos los detalles legales. ¿Tutor legal? Rebeca, yo estoy perfectamente bien. No necesito ningún tutor. Eso lo va a determinar el evaluador cuando venga a hacer la inspección. Pero mire las cosas positivas. Si André es nombrado su tutor, él puede tomar todas las decisiones financieras difíciles por usted. Puede vender la casa, manejar el dinero, pagar las deudas, comprarle un departamento nuevo. Usted no va a tener que preocuparse por nada. ¿Cuándo viene esa evaluación? El lunes por la mañana. André va a estar aquí para explicarle todo al evaluador. 2 días. Tenía 2 días antes de que un funcionario del gobierno viniera a mi casa para determinar si era competente para manejar mi propia vida. Rebeca, quiero que canceles esa evaluación inmediatamente. No puedo hacer eso, suegra. Una vez que se presenta la solicitud, el proceso tiene que seguir su curso. Pero no se preocupe, André y yo vamos a estar aquí para apoyarla durante toda la evaluación. Esa tarde, cuando André llegó, yo ya había hablado con el abogado Fabricio sobre la situación. Su respuesta me había asustado aún más. Señora Galdés, esto es muy serio. Si el evaluador determina que necesita asistencia,
pueden otorgarle una tutela temporal a su hijo que le daría control sobre sus decisiones financieras. Y una vez que tenga ese control, puede vender la casa legalmente para pagar las deudas, diciendo que es lo mejor para su bienestar. Pueden hacer eso aunque yo esté perfectamente bien. Desafortunadamente, sí. Los evaluadores muchas veces se basan en evidencia superficial. Si la casa necesita mantenimiento, si hay facturas sin pagar, si hay signos de que la persona está siendo víctima de fraudes financieros. Y técnicamente, usted sí es víctima de fraudes financieros. Pero los fraudes los cometió mi propio hijo. Eso no va a importar para el evaluador. Van a ver que hay préstamos impagos, dinero perdido, y van a pensar que usted necesita protección. Y su hijo va a presentarse como la solución a todos esos problemas. Cuando André entró a la casa esa tarde, lo confronté inmediatamente sobre la evaluación. André, ¿es cierto que solicitaste que el gobierno me evalúe como si fuera incompetente? Mamá, no es así como suena. Es solo un proceso legal que nos va a ayudar a resolver todo este problema más rápidamente. ¿Qué problema? El único problema aquí es que tú y tu esposa me robaron más de $100,000. Mamá, tú sabes que nosotros no te robamos. Tomamos prestado dinero con la intención de devolvértelo cuando resolviéramos nuestros problemas financieros. ¿Con la intención? André, falsificaste mi firma en documentos bancarios. Eso no es tomar prestado, eso es fraude. Mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero ya no podemos cambiar lo que pasó. Lo único que podemos hacer ahora es encontrar una solución que funcione para todos. Y esa solución incluye que me declaren incompetente para que puedas tomar control de mi vida. No se trata de tomar control de tu vida. Se trata de ayudarte a tomar las decisiones correctas para resolver esta situación. Las decisiones correctas según quién. Según la realidad. Mamá, tienes 70 años, vives sola en una casa demasiado grande para ti, y tienes $80,000 en préstamos pendientes que tienes que pagar. ¿Cómo vas a resolver eso con una pensión de $900 al mes? Esa es mi responsabilidad, no tuya. Pero somos familia. Los problemas de uno son problemas de todos. ¿Familia? André, tú creaste este problema robándome. No puedes usar la palabra familia para justificar robarme más. Esa noche, después de que André se fue diciendo que todo se iba a aclarar después de la evaluación del lunes, llamé de nuevo al abogado Fabricio. Señor Fabricio, necesito que me diga exactamente qué puedo hacer para detener esta evaluación. Señora Galdés, legalmente no puede detener la evaluación una vez que ha sido solicitada, pero sí puede prepararse para demostrar que es completamente competente. ¿Cómo? Necesita documentar que puede manejar sus asuntos independientemente. Pague todas las facturas pendientes, arregle cualquier problema de mantenimiento en la casa, organice todos sus documentos financieros, y tenga listo un plan claro para manejar la situación de los préstamos. Un plan para pagar $80,000 con una pensión de 900 mensuales. No necesariamente para pagarlos. Necesita un plan legal para disputar esos préstamos y recuperar el dinero robado de su cuenta. Eso demuestra que está tomando acción responsable para resolver sus problemas financieros. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, organizando todos mis documentos, pagando facturas y planificando exactamente qué le iba a decir al evaluador el lunes por la mañana. Pero también estaba planeando algo más. Porque si André y Rebeca pensaban que podían manipular el sistema para robarme legalmente, entonces era hora de que yo también empezara a pensar como ellos. Solo que yo tenía algo que ellos no tenían, 70 años de experiencia viviendo honestamente, lo que me daba una ventaja enorme para detectar cuando alguien no estaba siendo honesto conmigo. Y tenía la sospecha de que André y Rebeca tenían muchos más secretos que aún no había descubierto. El domingo por la mañana desperté con una determinación que no había sentido en años. Tenía menos de 24 horas antes de la evaluación que podría cambiar mi vida para siempre, y no iba a desperdiciar ni un minuto. Si André y Rebeca querían jugar sucio, entonces yo también podía hacerlo. Mientras Rebeca dormía en el sofá de mi sala, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: revisar completamente todas sus pertenencias para encontrar evidencia de lo que realmente estaban planeando. Ya no se trataba de respeto o privacidad, se trataba de supervivencia. En su maleta principal,
Debajo de toda su ropa, encontré una carpeta llena de documentos que me dejaron sin palabras. Había estados de cuenta bancarios a nombre de Rebeca que mostraban depósitos regulares de miles de dólares durante los últimos 6 meses. Depósitos que totalizaban más de $40,000. ¿De dónde había salido todo ese dinero? Según André, Rebeca no trabajaba y tenía deudas enormes que había necesitado los préstamos para pagar. Pero aquí estaba la evidencia de que ella había estado recibiendo grandes cantidades de dinero de fuentes que no podía explicar. Pero lo más perturbador eran las facturas. Facturas de joyerías por $15,000, facturas de tiendas de ropa de lujo por $8,000, facturas de spas y tratamientos de belleza por $5,000, y hasta facturas de un concesionario de carros por $32,000 por un auto que yo nunca había visto. Todos estos gastos habían ocurrido durante los últimos 6 meses, exactamente durante el periodo cuando André había estado sacando los préstamos fraudulentos y robando dinero de mi cuenta bancaria. Rebeca no tenía deudas que pagar. Rebeca había estado usando el dinero robado para financiar un estilo de vida de lujo mientras me mentía sobre sus problemas financieros. Pero lo peor estaba por venir. En el fondo de la carpeta encontré una serie de fotografías impresas desde un teléfono celular. Eran fotos de los interiores de mi casa, mi habitación, mi closet, mis muebles, mis electrodomésticos, hasta fotos detalladas de mis joyas y los pocos objetos de valor que tenía. Cada foto tenía una nota escrita a mano con un precio estimado. Mi televisor, $800. Mi refrigerador, $1,200. Mi juego de comedor de madera, $3,500. El anillo de bodas de mi difunto esposo, $2,800. Estaban catalogando todas mis pertenencias como si ya fueran suyas. Cuando Rebeca se despertó alrededor de las 10 de la mañana, yo ya tenía todas las evidencias organizadas sobre la mesa del comedor. Esta vez no iba a permitir que me mintiera o me manipulara con lágrimas falsas. Buenos días, suegra. ¿Qué hace despierta tan temprano? Revisando estos documentos interesantes que encontré en tu maleta. Su cara se puso pálida inmediatamente, pero trató de mantener la compostura. Suegra, eso es una invasión de privacidad. No tenía derecho a revisar mis cosas. ¿Cómo tú no tienes derecho a catalogar mis pertenencias con precios de venta? Le mostré las fotografías con las notas de precios. Su expresión cambió completamente. Ya no era la mujer vulnerable que necesitaba ayuda, sino alguien que había sido atrapada en una mentira enorme. Eso no es lo que parece. Ah, no. Entonces explícame qué es exactamente. ¿Por qué tienes fotos de mis cosas con precios escritos a mano? Es para el seguro. André me pidió que hiciera un inventario de las cosas valiosas de la casa para actualizar la póliza de seguro. ¿Un inventario que incluye mi ropa interior y mi cepillo de dientes? Rebeca, hay fotos de cada rincón de mi casa, incluyendo el interior de mis cajones personales. Bueno, es que André quería ser muy completo. ¿Y estos estados de cuenta bancarios? ¿Dónde conseguiste $40,000 en los últimos 6 meses si se supone que tenías deudas enormes? Rebeca se sentó pesadamente en el sofá, finalmente entendiendo que ya no podía seguir mintiendo. Está bien, suegra. Le voy a decir la verdad. Espero que sí. André y yo hemos estado vendiendo algunas cosas para conseguir dinero rápido. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que encontramos, cosas que la gente no necesita, cosas que robaron. No son robos. Son oportunidades de negocio. André tiene contactos que nos dicen sobre propiedades donde la gente mayor necesita ayuda para deshacerse de cosas que ya no usan. Propiedades de gente mayor. Sí, como casas de señoras que viven solas y que tienen muchas cosas valiosas pero que no pueden cuidarlas bien. Nosotros les ofrecemos ayuda para organizarse y ellas nos dan algunas cosas como pago por nuestros servicios. El estómago se me revolvió. Ustedes estafan a ancianas. No es estafa. Es un negocio legítimo. Nosotros realmente las ayudamos. ¿Cómo las ayudan exactamente? Bueno, les explicamos que tienen demasiadas cosas para manejar solas, que necesitan simplificar sus vidas, que sería mejor para ellas vivir en lugares más pequeños y más fáciles de manejar. Y ellas les dan sus pertenencias voluntariamente. Sí, bueno,
A veces necesitan un poco de persuasión, pero al final entienden que es lo mejor para ellas. ¿Cuántas señoras han estafado? No son estafas. Y no han sido muchas. Solo como 5 o 6 durante los últimos meses. Y yo soy la número 7. Rebeca se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el piso. Suegra, usted no entiende. André y yo no tenemos muchas opciones. Él gana muy poco dinero en la ferretería, y yo no he podido encontrar trabajo. Cuando conocimos a este grupo de personas que nos enseñó cómo hacer estos negocios, pensamos que era nuestra oportunidad de salir adelante. ¿Qué grupo de personas? Son personas que conocen muy bien el sistema legal, que saben cómo ayudar a familias que necesitan manejar las propiedades de sus parientes mayores. ¿Estás hablando de una red de estafadores? No. Son consultores legales que especializan en casos de administración de patrimonios familiares. Y estos consultores les dijeron que robaran dinero de las cuentas bancarias de las ancianas. No robamos dinero. Tomamos prestado dinero con la intención de devolverlo cuando vendiéramos las propiedades. ¿Con qué frecuencia devuelven el dinero? Rebeca no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Nunca devuelven el dinero, dije. Porque una vez que venden las propiedades y se quedan con el dinero, ya no tienen contacto con las víctimas. Suegra, no las llame víctimas. Esas señoras están mejor ahora. Viven en lugares más apropiados para su edad, sin la carga de mantener casas grandes y complicadas. ¿Y dónde viven ahora? En asilos, en departamentos para personas mayores, con otros familiares. ¿En asilos? Rebeca, ustedes convencen a señoras de que vendan sus casas y después las mandan a asilos mientras ustedes se quedan con el dinero. No es así. Nosotros solo les ayudamos a tomar decisiones inteligentes sobre sus vidas. En ese momento todo se aclaró para mí. André y Rebeca no eran simplemente un hijo ingrato y una nuera codiciosa. Eran parte de una operación criminal organizada que se especializaba en estafar a mujeres mayores que vivían solas. ¿Cuánto dinero han ganado con estas estafas? No son estafas, y no ha sido tanto dinero. Apenas lo suficiente para sobrevivir. Rebeca, vi los estados de cuenta. Han recibido más de $40,000 en 6 meses. Y eso sin contar el dinero que han robado de mi cuenta. Bueno, sí, ha sido un buen negocio. ¿Y cuánto dinero esperan ganar con mi casa? Rebeca me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Su casa vale aproximadamente $250,000, suegra. Después de pagar los $80,000 en préstamos, quedarían $170,000. Nuestra parte sería de $50,000, y el resto se lo daríamos a usted para que compre un departamento pequeño o para que pague su estadía en un lugar para personas mayores. ¿Su parte? $50,000 por robarme mi casa. Por ayudarla a resolver sus problemas financieros y encontrarle un lugar más apropiado para vivir. Esa tarde, cuando André llegó para preparar todo para la evaluación del día siguiente, yo ya había tomado una decisión que cambiaría todo. André, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Claro, mamá. ¿Qué pasa? Rebeca me contó sobre su negocio de ayudar a señoras mayores con sus propiedades. André miró inmediatamente a Rebeca, quien se encogió de hombros como diciendo que ya no tenía sentido seguir mintiendo. Mamá, puedo explicarte. No necesitas explicarme nada, hijo. Entiendo perfectamente lo que están haciendo. André se relajó visiblemente, pensando que yo había aceptado la situación. Me alegra que lo entiendas, mamá. Esto va a ser mucho más fácil para todos si trabajamos juntos. Tienes razón, André. Va a ser mucho más fácil. Pero lo que él no sabía era que yo ya había empezado a trabajar, solo que no con ellos. Había empezado a trabajar contra ellos. El lunes por la mañana, el día de la evaluación que podría cambiar mi vida para siempre, desperté con una calma extraña. Durante toda la noche había estado perfeccionando mi plan, y ahora estaba lista para ejecutarlo. Rebeca se levantó temprano, más nerviosa de lo usual. Se duchó, se arregló cuidadosamente, y hasta se puso uno de los vestidos caros que había comprado con el dinero robado de mi cuenta bancaria. Nerviosa por la evaluación, le pregunté mientras desayunábamos. Un poco.
Pero André dice que todo va a salir bien. Estoy segura de que sí. A las 9 en punto llegó André, acompañado de un hombre mayor que no había visto antes. Mamá, te presento a Osvaldo Herrera. Él es el consultor legal que nos ha estado ayudando con todo este proceso. Osvaldo era un hombre de unos 60 años, vestido con un traje barato y una sonrisa que no me inspiraba confianza. Tenía esa apariencia de vendedor ambulante que trata de convencerte de que lo que te está vendiendo es oro cuando en realidad es latón pintado. Señora Galdés, es un placer conocerla. André me ha contado mucho sobre usted. Espero que sean cosas buenas. Por supuesto. Estamos aquí para ayudarla a resolver todos sus problemas financieros de la manera más sencilla posible. A las 10 llegó la evaluadora del Departamento de Servicios Sociales, una mujer joven llamada doctora Patricia Vega que cargaba una tableta electrónica y una carpeta llena de formularios. Buenos días, señora Galdés. Soy la doctora Vega. Estoy aquí para hacer una evaluación de rutina sobre sus condiciones de vida y su capacidad para manejar sus asuntos personales. Buenos días, doctora. Pase, por favor. Durante la siguiente hora, la doctora Vega me hizo preguntas sobre mi salud, mis finanzas, mi capacidad para cuidar la casa y mi relación con mi familia. André y Rebeca estaban sentados en el sofá, asintiéndose mutuamente cada vez que yo daba una respuesta que ellos consideraban inadecuada. Señora Galdés, entiendo que ha tenido algunos problemas financieros recientemente. Sí, doctora. Mi hijo falsificó mi firma para conseguir préstamos bancarios por $80,000 usando mi casa como garantía, y también robó $28,000 de mi cuenta de ahorros. La doctora Vega levantó la vista de su tableta, claramente sorprendida. Disculpe. Andrés se levantó inmediatamente del sofá. Doctora, mi madre está confundida sobre los detalles. Lo que pasó es que ella me pidió ayuda para manejar algunos préstamos que necesitaba, pero ahora no recuerda haberme dado su autorización. No estoy confundida, André. Tengo aquí todos los documentos que prueban que falsificaste mi firma. Saqué la carpeta que había preparado durante el fin de semana. Contenía copias de todos los préstamos fraudulentos, los estados de cuenta que mostraban los retiros no autorizados, y lo más importante, un análisis de caligrafía que había conseguido del abogado Fabricio que demostraba que las firmas en los documentos bancarios no eran mías. Doctora Vega, también tengo evidencia de que mi hijo y su esposa son parte de una red criminal que estafa a mujeres mayores, y que yo soy su próxima víctima. Rebeca se puso de pie inmediatamente. Eso no es cierto. Suegra, usted está inventando cosas. Estoy inventando esto. Saqué las fotografías que había encontrado en la maleta de Rebeca, todas las imágenes de mis pertenencias con precios escritos a mano. ¿O estoy inventando estos estados de cuenta que muestran que Rebeca ha recibido más de $40,000 vendiendo las pertenencias de otras señoras como yo? La doctora Vega tomó los documentos y las fotografías, examinándolos cuidadosamente. ¿Puede explicarme qué significan estas fotos, señora Morales? Rebeca tartamudeó, tratando de encontrar una explicación que sonara razonable. Es para el seguro de la casa. Un inventario de seguro que incluye precios de venta para cada objeto. Osvaldo se levantó bruscamente. Doctora, creo que hay un malentendido aquí. La señora Galdés está claramente confundida. Señor Herrera, ¿cuál es exactamente su papel en esta situación? Soy un consultor legal que ayuda a familias a resolver problemas de administración de patrimonio cuando hay adultos mayores involucrados. ¿Tiene usted licencia para practicar leyes en este estado? Bueno, no exactamente, pero tengo mucha experiencia. Entiendo. La doctora Vega pasó los siguientes 30 minutos revisando todos los documentos que yo había preparado. También me hizo preguntas específicas sobre mi estado mental, mi capacidad para tomar decisiones, y mi comprensión de la situación financiera. Señora Galdés, basándome en esta evaluación, puedo determinar que usted está completamente competente para manejar sus propios asuntos. No hay evidencia de deterioro cognitivo o incapacidad para tomar decisiones. André y Rebeca se miraron con pánico. Pero doctora, intervino André, ¿qué pasa con los problemas financieros? Ella no puede pagar $80,000 en préstamos con su pensión. Señor Galdés,
Según la evidencia que me ha presentado su madre, esos préstamos fueron obtenidos fraudulentamente. Eso es un asunto para la policía, no para servicios sociales. La policía. Sí. Falsificación de documentos, robo y fraude bancario son delitos graves. Su madre necesita reportar estos crímenes inmediatamente. Osvaldo se dirigió hacia la puerta. Creo que ya es hora de que me vaya. Señor Herrera, espere un momento. La doctora Vega sacó su teléfono y marcó un número. ¿Detective Ramírez? Habla la doctora Vega del Departamento de Servicios Sociales. Tengo una situación aquí que requiere intervención policial inmediata. Osvaldo salió corriendo de la casa sin decir una palabra más. André y Rebeca se quedaron paralizados en la sala, finalmente entendiendo que su plan había fallado completamente. 20 minutos después llegaron 2 policías que arrestaron a André y Rebeca por fraude, falsificación de documentos y robo. Mientras los esposaban, André me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Mamá, eres mi madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? André, yo no te hice nada. Tú te hiciste esto a ti mismo cuando decidiste robarme. Esa tarde, después de que se llevaron a mi hijo y su esposa en el carro de la policía, me quedé sola en mi casa por primera vez en semanas. El silencio era abrumador, pero también liberador. El detective Ramírez me explicó que André y Rebeca enfrentaban múltiples cargos criminales, y que la investigación había revelado que efectivamente eran parte de una red más grande que había estafado al menos 12 mujeres mayores durante el último año. Señora Galdés, usted fue muy inteligente en documentar toda la evidencia. Sin esa preparación, habría sido mucho más difícil probar los delitos. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina recién organizada, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi propio hijo había tratado de robarme todo lo que tenía, pero al final había subestimado a la mujer que lo crió. Porque si algo había aprendido en 70 años de vida era que cuando alguien te traiciona, tienes 2 opciones: convertirte en víctima o convertirte en luchadora. Y yo nunca había sido víctima de nadie. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal que me mantuvo ocupada desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. El detective Ramírez me visitaba regularmente para actualizar la investigación, y cada día la situación se volvía más complicada y más reveladora. La red criminal de la que André y Rebeca formaban parte era mucho más grande de lo que habíamos imaginado inicialmente. Durante los interrogatorios, Rebeca había comenzado a cooperar con la policía para conseguir una reducción en sus cargos, y la información que estaba proporcionando era escalofriante. Señora Galdés, me explicó el detective durante una de sus visitas, según el testimonio de Rebeca, esta organización ha estado operando durante más de 3 años. Tienen un sistema muy sofisticado para identificar y abordar a mujeres mayores que viven solas. ¿Cómo las identifican? Usan múltiples métodos. Revisan registros públicos de propiedades para encontrar casas a nombre de personas mayores. Monitorean obituarios para identificar viudas recientes. Hasta tienen contactos en oficinas gubernamentales que les proporcionan información sobre beneficiarios de pensiones. ¿Y después qué hacen? Envían a alguien de la organización para hacer contacto inicial. A veces es alguien que se presenta como vendedor, como trabajador de servicios públicos, como representante de organizaciones benéficas. La idea es establecer una relación de confianza. Y después introducen a un familiar. Exacto. Una vez que identifican a alguien vulnerable, buscan un familiar que esté dispuesto a participar en el esquema. A veces es un hijo o hija con problemas financieros, a veces es un pariente lejano que necesita dinero rápido. ¿Cuántas familias han destruido? Basándome en la evidencia que hemos reunido hasta ahora, al menos 25 casos en los últimos 3 años. Y eso es solo en nuestra jurisdicción. ¿Qué les pasó a esas señoras? Algunas están viviendo en asilos pagados por el Estado después de que vendieron sus casas. Otras están viviendo con familiares que no las querían realmente en sus hogares. Y hay 3 casos donde las señoras murieron dentro del primer año después de perder sus propiedades. Esa información me partió el corazón. 25 mujeres como yo, que habían trabajado toda su vida para tener un hogar seguro, habían sido manipuladas y robadas por sus propios familiares. Pero lo que más me dolía era pensar en cómo había criado a André. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Cómo había criado a un hijo capaz de hacer esto no solo a mí,
sino a otras mujeres inocentes. El viernes de esa semana recibí una llamada que cambió todo. Era el abogado defensor de André, pidiendo que fuera a visitarlo a la cárcel. Señora Galdés, su hijo quiere hablar con usted. Dice que tiene información importante que solo quiere compartir con usted. No estaba segura de si quería ver a André después de todo lo que había pasado. Pero mi curiosidad era más fuerte que mi dolor, así que acepté la visita. La cárcel del condado era un edificio frío y depresivo que olía a desinfectante y desesperación. Cuando me llevaron a la sala de visitas, André ya estaba sentado en una mesa de metal, esperándome con una expresión que no había visto en años. Se veía más joven, más vulnerable, más parecido al niño que había criado antes de que se convirtiera en el hombre que me había traicionado. «Hola, mamá». «Hola, André». Nos quedamos en silencio por varios minutos, mirándose mutuamente a través de la mesa que nos separaba. «¿Cómo estás?», me preguntó finalmente. «Estoy bien. ¿Y tú?» «No muy bien. Pero supongo que me lo merezco». «¿Supones?» «Está bien, mamá. Me lo merezco completamente. Lo que te hice estuvo mal, y no hay excusa para eso». «¿Por qué, André? ¿Por qué me hiciste esto?» Se cubrió la cara con las manos, y por un momento pensé que iba a llorar. «Porque soy un cobarde, mamá. Porque cuando Rebeca me presentó a esa gente y me dijeron lo fácil que era conseguir dinero rápido, no tuve el valor de decir que no». «¿Cómo conoció Rebeca a esa organización?» «Fue antes de que nos casáramos. Ella tenía problemas económicos reales en ese momento, y alguien le dijo que conocía una manera de conseguir dinero rápido ayudando a familias con situaciones difíciles». «¿Y tú creíste esa explicación?» «Al principio sí. Rebeca me dijo que íbamos a ayudar a señoras mayores que no podían manejar sus propiedades adecuadamente, y que todos íbamos a salir beneficiados». «¿Cuándo te diste cuenta de que era una estafa?» «Después de la primera señora. Se llamaba Doña Carmen, tenía 75 años, y vivía sola en una casa hermosa que había pagado trabajando como maestra durante 40 años. ¿Qué le pasó?» «Rebeca y yo la convencimos de que la casa era demasiado grande para ella, que sería más feliz en un departamento pequeño. Le dijimos que nosotros podíamos ayudarla a vender la casa y encontrarle un lugar mejor. Y después vendimos su casa por $200,000. Le dijimos que después de pagar las comisiones y los gastos legales, quedaban $120,000 para ella. Pero en realidad le dimos solo $40,000 y nos quedamos con el resto». «¿Dónde vive ahora Doña Carmen?» «En un asilo que cuesta $1,500 al mes. Con los $40,000 que le dimos, puede pagar menos de 3 años. Después va a depender de la asistencia del gobierno». «¿Y tú estuviste de acuerdo con eso?» «Mamá, cuando vi lo que realmente estábamos haciendo, quise salirme. Pero Rebeca me dijo que ya era demasiado tarde, que ya estábamos involucrados y que si trataba de salirme iba a meterme en problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «La organización no permite que la gente se retire una vez que conoce cómo operan. Rebeca me dijo que si yo trataba de dejarlos, ellos iban a reportarme a la policía como el único responsable de todas las estafas. ¿Y por eso decidiste hacerme lo mismo a mí?» «No, mamá. Cuando empezamos a planear lo de tu casa, yo pensé que era diferente. Pensé que como eras mi madre, podríamos manejarlo de manera que realmente fuera mejor para ti». «¿Mejor para mí?» «André, querían mandarme a un asilo después de robar mi casa». «Yo no sabía eso. Rebeca me dijo que íbamos a comprarte un departamento lindo y que ibas a vivir cómodamente con el dinero que sobrara. ¿Y creíste eso después de haber visto lo que le pasó a Doña Carmen?» André se quedó en silencio, y entendí que sabía exactamente lo que me iba a pasar, pero había decidido no pensar en ello. «Mamá, ¿puedes perdonarme algún día?» «No lo sé, André. Honestamente, no lo sé». «Entiendo. Pero hay algo que necesito decirte». «¿Qué cosa?» «La organización va a tratar de vengarse de ti por haber arruinado su operación. Rebeca y yo éramos solo pequeñas piezas en algo mucho más grande, y ahora que los investigaron, van a perder mucho dinero». «¿Qué tipo de venganza?» «No estoy seguro. Pero Osvaldo, el hombre que conociste durante la evaluación, es solo un empleado de nivel bajo.
Los verdaderos jefes de la organización son gente peligrosa que no acepta perder dinero fácilmente. ¿Me estás tratando de asustar? No, mamá. Te estoy tratando de proteger. Necesitas tener mucho cuidado durante las próximas semanas. Cuando regresé a casa esa tarde, llamé inmediatamente al detective Ramírez para reportar la advertencia de André. Señora Galdés, ya habíamos considerado esa posibilidad. Vamos a aumentar las patrullas en su vecindario y le daremos un número de teléfono directo para emergencias. ¿Qué tan peligrosa es realmente esta gente? Señora Galdés, en los últimos 3 años hemos investigado 2 casos de mujeres mayores que murieron en circunstancias sospechosas después de reportar problemas con estafas similares. Oficialmente fueron declaradas muertes naturales, pero siempre tuvimos dudas. ¿Cree que mi vida está en peligro? Creo que necesita ser muy cuidadosa. Estas organizaciones criminales no operan solo por dinero, operan para mantener el miedo. Si permiten que la gente los denuncie sin consecuencias, van a perder el control sobre sus otras víctimas. Esa noche, sola en mi casa, me di cuenta de que aunque había ganado la batalla contra André y Rebeca, la guerra contra la organización que los controlaba apenas estaba comenzando. Pero también me di cuenta de algo más. Ya no era la misma mujer que había sido 3 semanas atrás. Ya no era la madre ingenua que confiaba ciegamente en su hijo. Ya no era la señora mayor que podía ser manipulada fácilmente. Ahora era una mujer que sabía exactamente de qué era capaz cuando la situación lo requería. Y si esa organización pensaba que podía intimidarme, iban a descubrir que habían elegido a la persona equivocada para su próxima víctima. 6 meses después de que André y Rebeca fueron arrestados en mi sala, finalmente pude sentarme en mi jardín frontal una tarde de domingo y sentir que había recuperado no solo mi casa, sino mi vida entera. El proceso judicial había sido largo y complicado, pero al final la justicia había prevalecido de una manera que superó todas mis expectativas. André fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y robo. Rebeca recibió 6 años, con la posibilidad de reducción de sentencia por su cooperación con las autoridades. Pero lo más importante fue que la investigación que comenzó con mi caso llevó al desmantelamiento completo de la organización criminal que había estado operando durante años. Osvaldo Herrera, el supuesto consultor legal que había estado en mi casa el día de la evaluación, resultó ser un actor contratado por la organización. Los verdaderos líderes eran una pareja de mediana edad llamados Roberto y Elena Vázquez, que habían estado coordinando estafas similares en 3 estados diferentes. La investigación reveló que durante los últimos 5 años habían estafado a más de 60 familias, robando un total estimado de $4 millones en propiedades y ahorros de personas mayores. Roberto recibió una sentencia de 25 años en prisión federal. Elena recibió 20 años. Otros 12 miembros de la organización recibieron sentencias que variaron entre 3 y 15 años. Pero mi satisfacción más grande no fue ver a los criminales en prisión. Fue lo que pasó con el dinero recuperado. Los investigadores federales lograron rastrear y recuperar aproximadamente $2,5 millones en activos de la organización, cuentas bancarias, propiedades, vehículos, joyas y otros bienes que habían comprado con el dinero robado. Esos fondos se distribuyeron entre todas las víctimas identificadas durante la investigación. A mí me devolvieron no solo los $108,000 que André y Rebeca me habían robado, sino también una compensación adicional por el trauma y las dificultades que había sufrido. En total, recibí $140,000 del fondo de restitución. Pero lo más significativo para mí fue recibir cartas de agradecimiento de otras mujeres que habían sido víctimas de la misma organización. Cartas de señoras como Doña Carmen, la maestra jubilada que André había mencionado durante nuestra conversación en la cárcel. Estimada señora Galdés, decía una de las cartas que más me conmovió. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Gracias a su valentía para denunciar a estos criminales, pude recuperar parte de lo que me robaron y ahora puedo mudarme del asilo a un departamento propio. Usted no solo se salvó a sí misma, sino que nos salvó a todas nosotras. Había 23 cartas similares. 23 mujeres que habían recuperado parte de su dignidad y su seguridad financiera porque yo había decidido luchar en lugar de ser víctima. En cuanto a mi relación con André, esa era una herida que sabía que nunca sanaría completamente. Durante los primeros 3 meses después de su arresto, no tuve ningún contacto con él. Estaba demasiado herida, demasiado furiosa, demasiado decepcionada para siquiera pensar en hablar con él.
Pero después recibí una carta suya desde la prisión. Una carta de 6 páginas escritas a mano donde me pedía perdón y me explicaba todo lo que había aprendido sobre sí mismo durante esos meses en la cárcel. Mamá, escribía en la carta, he tenido mucho tiempo para pensar en todo lo que te hice, y cada día me despierto con más vergüenza de la que sentía el día anterior. No solo te robé dinero y traté de robarte tu casa. Te robé tu confianza, tu tranquilidad, y tu imagen de mí como el hijo que creías haber criado. He estado yendo a terapia psicológica aquí en la prisión, y el psicólogo me ha ayudado a entender que lo que hice no fue solo por dinero o por presión de Rebeca. Fue porque en algún momento de mi vida dejé de verte como mi madre y comencé a verte como una oportunidad. Eso no tiene perdón, y lo entiendo. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para convertirme en el hombre que debería haber sido desde el principio. El hombre que tú merecías como hijo. Esa carta me hizo llorar durante horas. No porque sintiera lástima por André, sino porque finalmente veía en sus palabras al niño que había criado, al joven del que había estado tan orgullosa, al hombre que había esperado que se convirtiera. Después de mucha reflexión, decidí visitarlo una vez al mes. No para reconciliarme con él, sino para mantener viva la posibilidad de que algún día pudiéramos tener algún tipo de relación funcional. Durante una de esas visitas, André me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mamá, ¿sabes cuál es la parte más difícil de estar en prisión? ¿Qué cosa? No es la comida mala, no es la falta de privacidad, no es ni siquiera la violencia que a veces ocurre aquí. Entonces, ¿qué es? Es saber que en 70 años de vida, tú nunca habías tenido que defenderte de nadie que realmente te quisiera lastimar. Y que el primer persona que te atacó de esa manera fui yo, tu propio hijo. André. No, déjame terminar. He conocido muchos prisioneros aquí que hicieron cosas terribles. Pero la mayoría de ellos lastimaron a extraños, a enemigos, a gente que no conocían. Yo lastimé a la persona que más me amaba en el mundo. Eso me convierte en algo peor que todos ellos. Esa conversación me hizo entender que André realmente había cambiado, que realmente estaba enfrentando la magnitud de lo que había hecho. No significaba que lo perdonaba completamente, pero significaba que había esperanza de que algún día pudiéramos reconstruir algún tipo de relación. En cuanto a Rebeca, nunca más volví a tener contacto con ella. Se divorciaron durante el proceso judicial, y después de que salga de prisión será deportada a su país de origen porque estaba en el país ilegalmente. Pero la lección más importante que aprendí de toda esta experiencia no tuvo que ver con André, ni con Rebeca, ni con la organización criminal que trataron de usar para robarme. La lección más importante fue sobre mí misma. Durante 70 años había definido mi identidad principalmente a través de mi relación con otras personas, como esposa, como madre, como cuidadora. Siempre había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Siempre había sacrificado mis propios deseos para hacer felices a las personas que amaba. Pero cuando me vi forzada a defenderme, descubrí que tenía una fuerza interior que nunca había conocido. Descubrí que podía ser estratégica, que podía ser calculadora cuando era necesario, que podía luchar por mí misma con la misma ferocidad con que había luchado por mi familia durante décadas. Ahora, a los 70 años, finalmente estoy viviendo para mí misma por primera vez en mi vida adulta. He viajado a lugares que siempre quise conocer, pero que nunca pude pagar. He tomado clases de pintura en el centro comunitario. He hecho amigas nuevas que no me conocían como la madre de André, sino simplemente como Teodora. Y cada mañana, cuando me despierto en mi casa, la casa que pagué con mi trabajo, la casa que defendí con mi inteligencia, la casa que nadie va a volver a quitarme, me siento orgullosa de ser quien soy. No soy un cajero automático. No soy una empleada doméstica gratuita. No soy una anciana indefensa que puede ser manipulada por cualquiera que quiera aprovecharse de ella. Soy Teodora Galdés. Tengo 70 años. Trabajé 45 años como costurera para comprar esta casa. Crié a un hijo sola después de quedar viuda. Sobreviví a una estafa criminal organizada. Ayudé a que 23 mujeres recuperaran parte de lo que les habían robado. Y ahora, por primera vez en mi vida, estoy viviendo exactamente como quiero vivir. Porque si algo aprendí de todo esto es que nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Nunca es demasiado tarde para decir no cuando alguien trata de aprovecharse de ti. Y nunca es demasiado tarde para descubrir que eres mucho más fuerte de lo que creías. Soy dueña de mi casa. Soy dueña de mi vida. Y nadie
Nadie va a volver a quitarme lo que me pertenece.